Bien, podríamos iniciar diciendo que el libro de los Hechos es más bien el Evangelio del Espíritu. Hechos es el único libro del Nuevo Testamento que se presenta como la continuación de uno de los evangelios sinópticos, que es el Evangelio de Lucas. A ningún otro escritor se le ocurrió continuar con la narración de la vida y del ministerio de Jesús en un segundo libro. Es decir, cuando Marcos escribe el Evangelio, cuando Mateo escribe el Evangelio, cuando Juan mismo escribe el Evangelio, no se les ocurre darle continuidad al estudio, pero Lucas sí. Recordemos que Lucas escribe tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, lo escribe para una persona llamada Teófilo. No sabemos exactamente quién es, pero él escribe a Teófilo y le cuenta a Teófilo toda la vida de Jesús y la vida de la primera iglesia, y resume en 2 volúmenes todo lo que sucedió tanto con Jesús como con la nueva iglesia, aunque los 2 libros de Lucas hablan prácticamente de Jesús. Entonces, el protagonista central del libro de los Hechos no es, como pensaríamos tal vez, el Espíritu Santo. El protagonista central tanto del libro de los Hechos como del Evangelio de Lucas sigue siendo Jesús mismo. Él es el protagonista de toda la obra. Ahora, hay un escritor, Justo González, dice: si en realidad se tratara de los hechos de los apóstoles, Lucas nos hubiera contado lo que hizo cada uno de los apóstoles después de la ascensión del Señor. Pero no, Lucas no tiene en este segundo libro otro protagonista que el Espíritu. Mientras seguimos aguardando el reino, los hechos del Espíritu continúan. Y esto es precisamente lo que da valor y autoridad al libro de los Hechos. Si se tratara únicamente de anécdotas sobre los apóstoles o sobre la iglesia primitiva, podría ser muy inspirador, pero así todo no sería más que un viejo libro de interés anticuado. Pero no es así. El mismo Espíritu cuya acción vemos en Hechos sigue actuando entre nosotros. Seguimos viviendo en tiempos de los hechos del Espíritu. Vivimos, por así decirlo, en el capítulo 28 de los Hechos. Y mientras sigamos en estos tiempos, este libro será palabra de Dios para nuestro provecho y para nuestra dirección. 2 cosas que resalto de esta explicación que nos da Justo González. El libro habla de Jesús y el Espíritu Santo, y les hablé la semana pasada que no podemos desasociar ni a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo. Son uno. Si habla de Jesús, habla del Espíritu Santo, y si habla del Espíritu Santo, habla de Dios, y si habla de Dios, habla de los 2, porque es uno solo, no podemos separarlos. Entonces, los hechos de Jesús y los hechos del Espíritu Santo son exactamente los mismos. Esto, que nos quede claro, que no es como un libro que se refiere más a uno que al otro. Por eso decía que Lucas escribe sobre Jesús, y Jesús es el Espíritu Santo también. Y lo otro que es importante que lo tengamos claro es que el libro de los Hechos llega hasta el capítulo 28, pero la historia de la iglesia se sigue escribiendo todos los días y hasta el día de hoy. Por eso decía allí este señor González que el capítulo 28 de los Hechos se sigue viviendo mientras nosotros sigamos existiendo. ¿Cuándo se cerrará el capítulo 28 del libro de los Hechos? El día en que Jesús venga por su iglesia y nos lleve a su presencia y terminemos el resto de la historia de la iglesia de Cristo. Entonces, hay 2 razones fundamentales por las que podemos considerar el libro de los Hechos como el Evangelio del Espíritu Santo. Primero, esto se ve ya en los primeros versículos del libro. El Evangelio de Lucas obviamente es el Evangelio de Jesucristo. Si bien el Espíritu Santo figura de manera prominente en él, tenemos que entender que habla bastante de algo que prometió Jesús en el Evangelio que iba a suceder en el libro de los Hechos. Más que cualquier otro evangelio, Lucas pone énfasis sobre el Espíritu obrando a través de Jesús. Y Lucas comienza Hechos refiriéndose a un primer libro en el que él registró, como lo puso él en la misma obra, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, cuando Lucas habla del libro de los Hechos y cuando empieza la escritura del libro de los Hechos, dice que está escribiendo todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y luego señala más allá de la ascensión
a la obra que continuó a través de los seguidores de Jesús. El Señor había prometido la venida del Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versos 16 y 17. Antes de su ascensión le dijo a los discípulos que esperaran el cumplimiento de la promesa. En Hechos capítulo 1, versículo 4, apenas arrancando el libro de los Hechos, y yo le recomiendo que tenga, si tiene su Biblia a mano, tenga abierta su Biblia en el libro de los Hechos, porque vamos a caminar por muchos versículos esta noche del libro de los Hechos. Capítulo 1, verso 4 dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. ¿Cuál era la promesa del Padre de la cual había hablado? La venida del Espíritu Santo. Ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo a los pocos días. Y en el verso 15 se los dice: a través del poder que ellos recibirían de Él, ¿qué iban a hacer? Verso 8, si tiene su Biblia ahí, ¿qué era lo que iban a hacer a través del poder que recibían del Espíritu Santo? ¿Alguien que me diga ahí? Verso 8, ¿qué dice? Ok, ¿qué era lo que iban a hacer los discípulos? Continuar la obra de Jesús. O sea que lo que Jesús les está diciendo a ellos es que el poder que viene del Espíritu Santo es con una única razón: continuar la obra que Él estaba, la que Él había empezado. Lo que Jesús había comenzado entre sus discípulos sería continuado a través del Espíritu Santo en ellos. Ya no estaba Jesús presente en cuerpo, pero estaba en su espíritu morando en cada uno de ellos, y esto les permitía continuar la obra que Él empezó. Entonces, la expresión el Evangelio del Espíritu Santo se deriva del lugar prominente que el Espíritu Santo ocupa en el libro de los Hechos. A la luz de múltiples pasajes de los Hechos, no podemos dejar de contrastar la obra del Espíritu Santo en todo el resto del libro. Por supuesto, no podemos aislar las referencias al Espíritu de otras referencias importantes, como la mencionan cuando menciona a Dios, el ángel del Señor o el mismo Señor. Ocurre en todo el resto de la Biblia. En Hechos también hay ciertas personalidades de la deidad que son mencionadas, a veces separadas y otras veces como identificándose unas con otras. Recordemos, les hablé un poquito de la deidad la semana pasada. Padre, Hijo y Espíritu Santo es una deidad, es una sola esencia, son lo mismo. Y por cierto, es probable que no fuera la intención de Lucas, en relación con Hechos, escribir un libro sobre el Espíritu Santo, porque recordemos que Lucas dice que lo que está escribiendo es la obra de Jesús. No era exactamente que él tuviera la intención de que la segunda parte tenía que ver con el Espíritu Santo. Todo tiene que ver con Jesús. Y el libro presenta varios propósitos, pero si parece ser que el propósito principal fue demostrar de alguna manera que el Evangelio de Jesucristo superó todos los prejuicios que estaban esparcidos en el ámbito del mundo grecorromano, hasta el punto en que el mensaje del reino hubiera sido predicado o se predicara en todo lugar. Como dijo el mismo Hechos en el capítulo 28, verso 31, sin impedimento y sin temor alguno. Esta era la idea del mensaje del libro de los Hechos, que se predicara el mensaje sin impedimento y sin temor alguno. Y ese logro tan sorprendente fue indudablemente la obra del Espíritu Santo en las personas. Es decir, ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles, ninguno de los seguidores de Jesús hubiera logrado hacerlo si no fuera a través de la acción del Espíritu Santo. Lo mismo sucede hoy. Ninguno de nosotros, aunque hay personas que hablan de Jesús, que conversan sobre Jesús, que filosofan un poco sobre Jesús, nadie que realmente haga un cambio, una transformación en la vida de alguien, lo hace por su propia cuenta. ¿Lo hace por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. Por eso, por el lugar central del Espíritu que ocupa en las páginas de los Hechos, vale la pena una consideración muy cuidadosa, si bien tal vez no exhaustiva, porque no tendríamos todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero una consideración cuidadosa de las experiencias que registra el Espíritu Santo y lo que las experiencias que registra el libro de los Hechos nos pueden servir
a nosotros el día de hoy. Entonces empezamos con algunas consideraciones sobre el libro de los Hechos. En los mejores manuscritos que se conocen, el título es simplemente Los Hechos. Nosotros le añadimos los Hechos de los Apóstoles, pero en los manuscritos originales se conoce como los Hechos. Quizás debemos entenderlo como los Hechos del Cristo resucitado, más que los Hechos de los Apóstoles, ya que los Hechos de Jesús siguen obrando a través de la acción del Espíritu Santo. En Hechos, por ejemplo, capítulo 1, versos 1 y 2, Lucas nos indica que Jesús fue llevado al cielo, dice, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esto demuestra que el autor entiende ya en el prólogo de su escrito que el Espíritu Santo es el agente especial de autoridad divina en la nueva dispensación. F. Bruce dice, la implicación de las palabras de Lucas es que su segundo volumen será un relato de las cosas que Jesús continuó haciendo y enseñando después de su ascensión por su espíritu en los seguidores. La expresión hacer y enseñar resume bien la doble cuestión de los evangelios canónicos. Ella consiste en la obra y en las palabras de Jesús. Jesús preparó a los discípulos prometiéndoles el don del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los versos 4 y 5, que ustedes tienen abierto ahí en su Biblia, lo pueden ver. Esto no fue una improvisación de los propósitos de Dios, esta promesa ya había sido anticipada. Quiero que alguien me busque Ezequiel capítulo 11, verso 19. Otra persona que me busque Joel capítulo 2, verso 28, y alguien más que me busque Isaías 32, 15. Ahí están en la pantalla para que lo puedan ver. Y un final que me busque Mateo 3, 11. El que tenga el primero me levanta la mano. Tenemos el micrófono para que salgan las... Okay. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amén. Joel 2, 28. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Isaías 32, 15. Hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros, entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Okay. El último de los profetas, Juan el Bautista, había anunciado con claridad esto. Mateo capítulo 3, verso 11. ¿Quién tiene? Mateo 3, 11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mientras el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento y fe, para perdón de pecados, el bautismo con el Espíritu Santo era de poder y de autoridad para continuar la obra que Jesús nos encomendó. Y este es el propósito principal. Y esto yo quiero que lo tengamos muy claro. El bautismo con el Espíritu Santo nos capacita para proclamar el mensaje del Evangelio. Nos da el poder que necesitamos para el servicio en el reino de Dios. La manifestación del Espíritu Santo no es para llamar la atención de nadie. No es para que nosotros creamos que tenemos algo diferente a todos los demás. No es para jactarnos de que somos usados por Dios para algo. El bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con darnos el poder y la autoridad para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y hemos equivocado a través de los años, a través del Evangelio o de los círculos evangélicos, el poder que nos da el Espíritu Santo, porque hemos creído que el tener el Espíritu Santo en nosotros es para que la gente vea que somos más espirituales. Y el Espíritu Santo lo que nos da es ese poder y esa autoridad para poder nosotros llevar el mensaje. La experiencia prometida era de una saturación de la personalidad, de la influencia
y del control de Dios, de manera que la persona humana y la divina trabajaran juntos en un solo propósito. ¿Cuál? Acercar a todos los seres humanos al conocimiento de Dios. Para eso viene el Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo no viene a nosotros, no llena nuestra vida para que haya manifestaciones externas simplemente. No, es para darnos el poder y la autoridad para convencer a otros, a través de la acción del Espíritu Santo, convencer a otros de que Jesús es el Señor y que debemos servirlo y seguirlo a Él. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Y qué serán? Mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí tenemos nuevamente un anticipo de la promesa del Espíritu y una síntesis de toda la historia que se va a narrar en la segunda obra de Lucas. Por un lado, la venida, la recepción del Espíritu sobre los creyentes. Esto dará un nuevo comienzo, una nueva experiencia del poder de Dios. Recordemos que hasta aquí ninguno de los seguidores de Jesús había tenido la experiencia del Espíritu Santo con ellos. Viene a través, después de este proceso, es que ellos tienen la experiencia de que el Espíritu Santo vive en ellos. Si usted lee el libro de los Hechos, y se va a dar cuenta que se ven las manifestaciones del Espíritu Santo en diferentes formas, en diferentes momentos, y que el Espíritu Santo capacita a los discípulos para hacer la obra que tenían que hacer. Cuando Pedro y Juan son arrestados y llevados ante el Sanedrín, dice en el capítulo 2 que fueron llevados ante el Sanedrín y que ellos se maravillaban de escucharlos hablar. ¿Por qué? Porque decían: pero estos no son galileos, no son pescadores. Los que siguieron el estudio anterior de los apóstoles recordarán que los galileos eran gente de muy baja clase social, gente que no tenía estudios, que no tenía preparación. El papá fue pescador, el abuelo fue pescador, el hijo era pescador. Así que no hacía falta estudiar, lo que necesitaban era simplemente saber la matemática básica y lo básico para poder llevar adelante el negocio de la pesca. Entonces, cuando Pedro y Juan se presentan ante el Sanedrín, ellos dicen: pero no son galileos. Pero hablaron con denuedo la palabra del Señor y se maravillaron, los doctores de la ley se maravillaron de escucharlos. ¿Quién fue? No fueron Pedro ni Juan, fue la acción del Espíritu Santo que moraba en ellos. Entonces, Lucas destaca en las palabras de Jesús la comprensión de la naturaleza del testimonio del reino. Y este testimonio habría de ser un testimonio poderoso, por eso dice: recibirán poder. El evangelio a comunicar en el cumplimiento de la misión asignada por el Señor a sus seguidores en el mundo es un evangelio de poder, pero no el poder de mi personalidad, no el poder de mi oratoria, no el poder de mi carisma, es el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Además, ese testimonio poderoso que es del Espíritu Santo lo da Cristo a través de los creyentes. Dice: el Espíritu Santo sobre ustedes. Es decir, que nosotros vamos a recibir el poder sobre nosotros, pero no es de nosotros. Y es allí donde tenemos que tener clara la acción del Espíritu Santo. No soy yo. Nosotros somos vasos en donde Él hace su obra a través de nosotros. Es decir, que lo que cuenta no es el vaso. Si yo tengo mucha sed y tengo este vaso vacío a la par, ¿de qué me sirve? Solamente me sirve cuando tiene el líquido. El líquido es lo que hace la diferencia. Jesús es el líquido, el vaso soy yo. Un vaso sin Jesús es un vaso que no tiene mucho sentido. Entonces nosotros somos nada más que los canales de esa manifestación sobrenatural. Ese testimonio también tiene como único tema y como único contenido, ¿quién? Jesús. Dice: serán mis testigos. Me serán testigos. ¿Cuál es la función de cada uno de nosotros de acuerdo al capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos? Ser testigos. ¿Sabe que hay gente que se anda peleando por el evangelio? Que andan discutiendo con otros. Yo generalmente nunca me peleo con alguien por cuestiones teológicas. Cuando alguien quiere buscarme para hacerme controversia y hacerme preguntarme si creo o no creo, generalmente, dependiendo de cuál sea la
la intención de la persona no les doy mucha pelota. Yo no me siento con un testigo de Jehová, por ejemplo, no me siento con un mormón, no me siento con un adventista del séptimo día a discutir sobre doctrina. ¿Por qué? Porque creo que cuando uno se sienta a discutir sobre doctrina es porque a lo mejor tenga alguna duda sobre eso. Como yo no tengo ninguna duda, por supuesto que si alguno de ellos me dicen, bueno, yo pienso que tal vez estoy equivocado y me gustaría hablar con usted, con mucho gusto. Pero si quiere debatir si el sábado es del Señor o no es del Señor, si debemos celebrar el sábado y por qué celebramos el domingo, no tiene sentido. Porque Dios no nos llamó a defenderlo. ¿Qué dice que fuimos llamados a ser? Testigos. ¿Y qué es lo que hace un testigo? Cuando una persona va a una corte como testigo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Testificar lo que vio y lo que escuchó. Eso es todo lo que tiene que hacer. Usted no llega como testigo a una corte y dice, Señor, yo vengo a defender a esta persona. No, usted no es el abogado defensor. El abogado es el Espíritu. Yo vengo a testificar. Y esto fue lo que dijo Jesús. Serán mis testigos, no los testigos de su propia vida, mis testigos, testigos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para la redención de los pecados del mundo, la liberación del pecado y la entrada al reino de los cielos. Somos testigos de la obra de Jesucristo. Y no testificamos de nosotros, entonces si no testificamos de Él. Finalmente, ese testimonio debe comenzar en primer lugar, donde nosotros nos encontramos. Vea que el Evangelio y esta porción del libro de los Hechos es estratégica en cuanto a la misión. ¿Dónde debe empezar la misión? En Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuál es Jerusalén? ¿O qué es mi Jerusalén? Porque yo no vivo en Israel, yo vivo en Costa Rica. Bueno, mi misión empieza en Curridabat. ¿Por qué? Porque yo vivo en Curridabat. Si yo no he podido impregnar o desafiar o ayudar o colaborar con las personas que están en Curridabat, ¿por qué pretendo irme a trabajar al Suramérica, Norteamérica o al otro lado del mundo? Es cierto, hay personas que tienen llamados evangelísticos o llamados misioneros muy fuertes y está bien. Hay personas que han sido llamadas por Dios para eso, porque Dios también necesita de los misioneros. Pero nuestra primera misión es aquí donde estamos. Si ni siquiera le has testificado a tu vecino de Cristo, ¿por qué pretendes ir a predicar a Europa? Primero predícale a tu vecino, trata de llevarlo al conocimiento del Señor y luego ve a Europa. Esta es la estrategia de Jesús. Dice, me seréis testigos en Jerusalén. Tenemos que alcanzar los que están cerca. Luego en toda Judea, empezamos por Curridabat para luego ir a Costa Rica, a San José. Y de San José a Costa Rica, a nuestro país. Y alcanzar a nuestro país, en toda Judea, en otros países vecinos. Cuando dice, y Samaria no pertenecía al pueblo judío. Es más, los judíos odiaban a los samaritanos. Pero entonces la estrategia de Jesús es muy clara. Empieza por Jerusalén, ábrete luego a Judea y luego ve a Samaria. Los judíos pensaban que el evangelio, que las buenas nuevas, que la religión era exclusiva solamente de ellos y que Dios no quería a nadie más que a ellos. Los judíos decían que los gentiles lo único que servían era para combustible del infierno, para mantener ardiendo las llamas del infierno. Ellos no creían que Dios fuera a salvar nunca a un gentil. Pero la estrategia del Espíritu Santo hasta aquí deja bien clara la misión de Dios para el mundo. Primeramente me serán testigos en Jerusalén, luego en toda Judea, después en Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Y ahí está la definición de la obra misionera de cada uno de nosotros. Empecemos por casa, empecemos por los nuestros. Luego abramos el círculo un poco más, lo abrimos un poco más, lo abrimos un poco más. Cuando hayamos abarcado esto, podemos ir a los confines de la tierra. Por otro lado, este versículo sintetiza el contenido del libro y señala el mapa que se va a recorrer a lo largo de todas las páginas. Los Hechos es el desarrollo de este versículo. Si usted lee cuidadosamente el libro de los Hechos, todo lo que está contenido en ese verso 8 del capítulo 1 y empieza a desmenuzarse a través de todo el libro de los Hechos hasta el capítulo 28. Hasta los confines de la tierra. Además, vemos el poder de los creyentes para cumplir esta misión que ya Jesús les había dado y que la tenemos condensada en Mateo capítulo 28, por ejemplo, que es uno de los textos. ¿Cuál es la misión de Mateo 28?
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo les prometo que voy a estar con ustedes hasta el final. Ya la misión estaba dada, ahora nos dice la estrategia principal de cómo hacerla. Y el Señor nos da el poder para hacer, a través del Espíritu Santo, nos da el poder para hacer aquello que nos llamó a hacer. Los discípulos tenían temor. Mientras estuvieron con Jesús, ellos estaban felices, estaban tranquilos. ¿Por qué? Porque habían visto a Jesús hacer milagros, porque lo habían visto hacer multiplicaciones, porque lo habían visto reprender las aguas y que le obedecieran, reprender los vientos y que le obedecieran. Estaban tranquilos. Pero el dilema de los discípulos era: ¿qué va a pasar cuando Jesús se vaya? Y Jesús en un momento determinado le dijo a los discípulos: a ustedes les conviene más que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ya cuando yo me vaya, ustedes no van a depender de lo que yo hago, van a depender de lo que ustedes hacen a través del poder que yo voy a operar en ustedes. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros operamos hoy no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo delegado por Jesús a cada uno de nosotros. De modo que Hechos es una narración histórica, pero de carácter selectivo. Es decir, Lucas no tiene la intención de hacer una crónica de hechos históricos ocurridos en relación con los primeros cristianos. No era esa la idea de Lucas. Más bien su propósito parece como ser encadenar una serie de experiencias históricas que muestran la manera maravillosa en que, bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, los primeros cristianos pasaron de ser de una secta judía, una parte de los judíos que se les consideró secta, a ser el pueblo escogido de Dios que se iba a dispersar por toda lengua, por toda raza, por toda nación. Pasaron de ser secta a ser el pueblo, a ser la nación escogida, el pueblo adquirido que había hablado el profeta. Entonces, este mensaje es el mensaje que este pueblo que fue escogido, que fue llamado y que fue delegado con el poder del Espíritu, tendrá que llevar hasta lo último de la generación, pero lo hará bajo el poder del Espíritu Santo. Algunas consideraciones más sobre el libro, sobre el contenido del libro. Consiste con el bosquejo que el autor plantea en Hechos capítulo 1, verso 8. Lucas desarrolla su relato sobre la acción del Espíritu a través de la iglesia, destacando 3 círculos geográficos, pero también mostrando un alcance cada vez más amplio en el cumplimiento de la misión. En ese sentido, se despliega, digamos, en forma reiterada la estructura que plantea Lucas y que elabora Lucas sobre los diferentes versículos. Según el capítulo 1 y verso 4, Jesús les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo. El segundo, según el capítulo 8 y verso 1, dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Yo he hablado mucho sobre este texto en muchas ocasiones. Es interesante. ¿Quién persigue a un grupo y no toca a los cabecillas? Si están pidiendo liberación en Venezuela del régimen totalitario, dicen: ok, que liberen a Venezuela pero que no quiten a Maduro. No suena raro, suena extraño, ¿verdad? Porque para liberar a Venezuela hay que quitar a Maduro. Bueno, el capítulo 8 dice que se desató una persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto a los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Es un hecho interesante, ¿verdad? Lo he compartido muchas veces, tengo un estudio hecho solo de ese texto, pero ¿por qué no tocaron a los apóstoles? Porque los apóstoles ya se habían acomodado al sistema, estaban tranquilos. Este fue el error de la iglesia, y esto es lo que sucede todavía con la iglesia hoy. Hay iglesias que empiezan con mucho poder, que empiezan haciendo grandes obras, que empiezan teniendo una doctrina muy sana, que empiezan haciendo maravillas, milagros, prodigios, hasta que todo se acomoda y todo se queda estático en un solo lugar. Y después empezamos solo a reunirnos y a hacer cultos, y reunirnos y a hacer cultos, y no hay poder, ya no hay unción, ya no hay evangelismo, ya no hay acciones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Este es un peligro de la iglesia, y sucedió en la iglesia del libro de los Hechos. Para el
capítulo 8 del libro de los Hechos. Si usted lee todos los primeros 7 capítulos, se va a dar cuenta que la iglesia venía haciendo hasta que empezó a bajar las revoluciones y bajar las revoluciones y bajar las revoluciones. Y se estancó. Y fue allí donde Dios tiene que permitir la persecución de la iglesia. ¿Para qué? Para despertar a la iglesia, para que la iglesia saliera de las 4 paredes y se dedicara a llevar el mensaje que les había dado en el capítulo 1, verso 8. Ese poder que recibieron se había quedado estancado y Dios tuvo que permitir una persecución para que el evangelio se extendiera. ¿A dónde se extendió? Dice, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Ahí estaba el propósito, ya se les había dado, pero ellos no lo estaban haciendo. Ninguno de los apóstoles, hasta el capítulo 8 del libro de los Hechos, ninguno de ellos del círculo principal de Jesús estaba interesado en llevarle el mensaje a los samaritanos. No creían que fuera necesario. Fue un error de Jesús hablar con la samaritana para ellos. Ellos no creían que esta gente mereciera el mensaje. Bueno, ese segundo círculo tiene que ver con eso. Y según el capítulo 9, verso 15, Pablo es descrito como instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Haciendo un resumen del ministerio de Pablo en Éfeso, en Hechos 19:10, declara: esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. ¿Por medio de quién llegaron a escuchar la palabra del Señor? Por la acción del Espíritu Santo en Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. ¿Ve qué paradójico? Los discípulos, cuando tienen el momento ya de empezar el trabajo de la nueva iglesia, tienen una preocupación terrible. Wow, Jesús dijo que nosotros vamos a reinar sobre las 12 tribus de Israel, que los nombres nuestros estarán escritos en una de las 12 puertas de Israel, pero nos falta uno, se nos murió Judas. ¿Qué vamos a hacer? Ellos estaban tan preocupados por eso, que incluso el libro de los Hechos nos cuenta que ellos echaron suertes para nombrar al sucesor y escogieron, tomaron el tiempo para escoger quién era la persona que iba a ocupar el lugar de Judas, y lo escogieron. Lo que ellos no sabían es que ya Dios lo había escogido, que ya Dios tenía preparado quién iba a ser, y tenía que ser la persona que tenía que ser para demostrar el poder del Espíritu Santo. Dígame, el sucesor de Judas, ¿qué se cuenta de él en la palabra de Dios, a excepción de que fue escogido? ¿Qué referencias tenemos? ¿Cómo se llamaba, por cierto? ¿Qué se cuenta de él? Nada. Pasó desapercibido. No hay nada que nos cuenten, ni siquiera los relatos históricos de la época de los apóstoles nos cuentan nada de Matías. Nada. ¿Qué pasó con él? Ni siquiera sabemos cómo murió. No sabemos ni cuándo nació ni cómo murió. ¿Por qué? Porque fue escogido por los hombres y no por Dios. En cambio, Pablo, que fue escogido por Dios, aquí dice: esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos judíos y cuántos griegos escucharon la palabra de Dios? Todos. ¿Y todos es? Todos. Es decir, que Pablo fue el instrumento de Dios para que a través de la acción del Espíritu Santo todos recibieran el mensaje. Más tarde Pablo dice que Jesús le dijo: vete, que yo te enviaré lejos a los gentiles, en Hechos capítulo 22, verso 21. Entonces, Paul Herting y Robert Gallagher dice que es importante ver a Hechos 1:8 no solo como un bosquejo de hechos, sino como un indicador de los propósitos misioneros de Dios dentro de toda la narrativa. Y esto es también muy importante. Ahora veamos el desarrollo de la misión según el libro de los Hechos en 3 etapas. La primera etapa es el testimonio en Jerusalén y abarca los capítulos desde el 1 hasta el 5. Usted lee los capítulos del 1 al 5, es todo el testimonio en Jerusalén, fue antes de la persecución. Y entonces el testimonio a los judíos, el testimonio a los prosélitos. ¿Recuerdan? Les había hablado en algún momento quiénes eran los prosélitos.
¿O alguien no sabe qué es un prosélito? Ok. El prosélito era el que abrazó la fe judía, pero que no era originario del pueblo judío. Abrazó la religión, pero no era un israelita. O podría ser un israelita que viviera en otro lugar, pero que no vivía en Jerusalén y que no había abrazado la fe judía. Entonces los prosélitos eran aquellos que se convirtieron a la fe judía, pero que no eran del pueblo escogido. Como decir, hoy hay personas que aquí en nuestro país que dicen, yo ahora soy judío, y usan el kipá, y guardan el sábado, y siguen los requisitos de la ley y todo lo demás, pero no son judíos, no nacieron en Jerusalén. Yo tuve un muchacho, un colaborador en la radio, que él decía que él era judío, y él asistía a la sinagoga, él diezmaba a la sinagoga, él ofrendaba a la sinagoga judía, y yo siempre le preguntaba, ¿y Jesús qué? Y entonces él me hacía un enredo por allí. Yo sigo creyendo en Jesús, pero es que Jehová y el Señor, o sea, él era un prosélito. ¿Por qué? Porque no era judío, era simplemente alguien que abrazó la fe judía. Entonces, en estos primeros 5 capítulos está el testimonio a los judíos, a los prosélitos, los 12 con Pedro y Juan como centrales. Los oyentes eran hombres que provenían de 14 áreas diferentes, en 5 en Oriente, 2 en África, y dice que la primera reacción del mensaje de Pedro a través de la acción del Espíritu Santo, ¿cuál fue? La conversión de 3,000 personas, y los números ascendieron hasta 5,000 personas. Esta fue la primera etapa. La segunda etapa es el testimonio en toda Judea y Samaria, y va a los versos desde el 6 hasta el 12 del libro de los Hechos. El testimonio a los samaritanos, a los gentiles, a los paganos. Ahí están Esteban, Felipe como centrales. Recordemos, Esteban y Felipe fueron de los escogidos para servir las mesas, de los diáconos escogidos, y fueron los instrumentos que Dios usó ¿para qué? Para sacar a la iglesia de Jerusalén. Mientras los discípulos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, los 7 fueron esparcidos para llevar el mensaje del evangelio. Entre ellos Esteban, entre ellos Felipe. Esteban fue martirizado y los líderes fueron esparcidos por toda Judea y por Samaria. Pedro estaba en Judea y Pedro fue llevado a Lidia, a Jope y a Samaria o a Cesarea. Y Pedro bautiza a un soldado romano que era un prosélito, es decir, él era romano de nacimiento, pero había abrazado la fe judía y había creído en el evangelio, y Pedro viene y bautiza a este nuevo creyente que ya deja de ser un prosélito judío para convertirse en un creyente en el Señor, en un cristiano. Y este es el testimonio en toda Judea y Samaria, que están en los versos del 6 al 12. Y una tercera etapa o un tercer círculo es el testimonio hasta lo último de la tierra, que abarca los versos que van desde el 13 hasta el 28, que por cierto, en esta última parte, lo que vamos a encontrar en el libro de los Hechos es todo el testimonio y la vida del apóstol Pablo. Recordemos que Lucas estuvo muy cercano a Pablo, muy muy cercano, y Lucas escribió mucho de los hechos de Pablo. El testimonio de los gentiles, de los profetas, de los maestros de Antioquía, se comisiona a Bernabé y a Saulo. Pablo es el tema central de los versos del 13 hasta el 28, los 3 viajes misioneros de Pablo, su arresto en Jerusalén, su defensa en Cesarea, y por último su arribo a Roma y el final de sus días en Roma. Y aquí termina el libro de los Hechos. De todos modos, otra manera de ver el desarrollo de Lucas es a través de los eventos del derramamiento del Espíritu Santo sobre los diversos sectores que implica Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. En ese sentido podemos hablar de 3 experiencias de cumplimiento. La promesa del Padre, que está en Hechos capítulo 1, verso 4, del bautismo con el Espíritu, que es el verso 5 del capítulo 1, y de la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes en el capítulo 8, que ya vimos, capítulo 1, verso 8. El Pentecostés judío, el Pentecostés samaritano y el Pentecostés gentil,
que esta separación la vamos a entender un poquito más conforme vamos avanzando en el tema. ¿Cuál es el Pentecostés judío? ¿Cuál es el Pentecostés samaritano? ¿Y cuál es el Pentecostés gentil? Nosotros vamos a agregar probablemente una cuarta experiencia a estas tres, que bien podíamos calificarla como el Pentecostés universal. ¿Por qué? Porque les dije que nosotros seguimos escribiendo el capítulo 28 del libro de los Hechos. Ahora veamos entonces el Espíritu Santo en el Pentecostés judío. ¿A qué llamamos el Pentecostés judío? En Hechos 2, los versos que van desde el 1 al 41, no los voy a leer porque nos llevaríamos el resto de la enseñanza solamente leyendo esos 40 versículos. Pero ahí encontramos el gran acontecimiento en Hechos que tiene el Espíritu Santo y a su protagonista central y a Jerusalén como el escenario principal. Y les recomiendo que después de aquí vayan a su casa, abran el libro de los Hechos y lean todo el capítulo 2 del libro de los Hechos para que tengan un panorama bien claro del accionar del Espíritu Santo en la iglesia. Y van a ver un panorama bien claro. Y el evento que se presenta como el acto inaugural de la acción del Espíritu Santo en medio de la iglesia, y como tal es considerado como el día de su nacimiento, el día del nacimiento de lo que es el Pentecostés, de lo que es de los hechos del Espíritu Santo. Por la trascendencia de este acontecimiento vale la pena destacar algunas cuestiones y vamos a considerar, nos va a ayudar a entender un poco mejor el papel del Espíritu en el mismo. Lo primero, la primera consideración es el significado de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? La palabra quiere decir quincuagésimo o quiere decir 50. Eso significa Pentecostés, 50. Era el nombre que los judíos le habían dado, de habla griega, le daban a la fiesta de las semanas. Esta fiesta era la segunda de las tres festividades principales de la cosecha y requería la asistencia de los judíos piadosos al templo. Es decir, todos los judíos que vivían fuera de Jerusalén venían en esta época a reunirse a Jerusalén porque era el tiempo de la cosecha. Aquí se derramó el Espíritu Santo en el tiempo de la cosecha y era simbólico también, ¿verdad? Porque fue una gran cosecha. ¿Cómo se dio esa gran cosecha? Cuando los discípulos empezaron a predicar el mensaje, todos los que venían de otras naciones, que hablaban otros idiomas, otras lenguas, escucharon el Evangelio en su propia lengua. Y esta fue una manifestación extraordinaria. Fue un tiempo de mucha cosecha. En Deuteronomio aparece capítulo 16, verso 10, aparece la referencia a esta fiesta en Números 28, 26 y en Segunda de Crónicas 8, 13. Hay otros pasajes también. Ahora, la primera era la fiesta de los panes sin levadura, para que veamos las tres fiestas. La segunda se le llamaba la fiesta de las semanas y la tercera era la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Y Pentecostés era entonces la fiesta de la cosecha, venía que de 50 días después de la Pascua. Se celebraba exactamente 50 días después de la Pascua, por eso se le llamaba Pentecostés. En los tiempos del Antiguo Testamento la mayoría de los judíos no tenían una idea muy clara de qué simbolizaba el día de Pentecostés. Más tarde, según lo indica incluso el Talmud, ellos comenzarían a observarlo como el día de la conmemoración de la entrega de Moisés al pueblo de Israel. Y la fiesta de las semanas se celebraba el día en que Moisés entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Esta era la conmemoración que ellos tenían. De esta forma, esta fiesta llegó a celebrarse o llegó a celebrar dos cosas muy puntuales: la cosecha y la entrega de la ley. Y ambas cosas son simbólicas por la cosecha y los frutos del Espíritu Santo de la nueva ley de Dios para su pueblo. Recordemos que ahora es la ley del Espíritu, que es entregada a cada uno de nosotros. El judío tradicional ortodoxo celebraba la cosecha y la entrega de la ley. Nosotros celebramos la gran cosecha que hubo en el Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue derramado y 3,000 personas y 5,000 personas recibieron el mensaje, y esta fue una gran cosecha. Y celebramos la nueva ley, que fue la ley dada por Dios, ahora escrita en el corazón. Lo que decía el profeta, que en aquellos tiempos la ley sería escrita en el corazón, no era una ley que estaba en un solo lugar, sino que ahora vendría a estar dentro de nosotros.
El tiempo de Pentecostés, ¿por qué esperó el Espíritu Santo hasta Pentecostés para manifestarse? ¿Por qué no se manifestó antes? Quizás porque era necesario que se cumpliera antes la muerte redentora, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Antes de esto no podía venir el Espíritu Santo porque Jesús estaba en el mundo, y mientras Jesús estaba corporalmente en el mundo, el Espíritu Santo esperaba el momento para manifestarse. Por eso no podía venir el Espíritu Santo antes. Una vez que Cristo cumplió con estas acciones redentoras fundamentales, entonces el poder redentor fue desatado en la vida de todos los seres humanos, y es necesario entonces que aquí el Kairos, es la manifestación del poder redentor de Dios, se manifestara primero, y luego luego la manifestación del Espíritu Santo. Kairos significa el tiempo de Dios. Hay dos tiempos que nosotros consideramos. Uno es el Cronos, que es el tiempo normal de las horas, de los días. El otro es el Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios. Nosotros nos guiamos mucho por el Cronos, por el día a día, por las horas, por los minutos. Pero hay un tiempo que se llama el Kairos, que es el tiempo de Dios. Y ojalá que aprendamos a vivir en el tiempo de Dios. Ahora, en el tiempo de Dios las cosas son muy diferentes a las cosas que en el tiempo Cronos. Porque yo quiero las cosas ya. Yo le pido a Dios, Dios, yo necesito que tú hagas esto, que me des esto, que hagas esto por mí. Y queremos en el tiempo nuestro que Dios se dé. Ese es el Cronos. Pero Dios dice, no es en tu tiempo, sino en mi tiempo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe qué necesitamos formar en nuestra vida antes de darnos lo que nosotros estamos pidiendo. Y Él sabe también qué cosas nos van a bendecir y nos van a servir, y qué cosas no nos van a servir y no nos van a bendecir. Porque Él conoce nuestra vida y conoce nuestro corazón. Así que es mejor vivir en el Kairos que vivir en el Cronos. Entonces, en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 4 y verso 4 de Gálatas, búsquelo por allí cuando quiera, apúntelo para que lo busquen. Gálatas 4:4 dice que cuando se cumplió el plazo, ese es el Kairos. Cuando se cumplió el tiempo de Dios y no el tiempo de nosotros. Y en Hechos capítulo 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Era el momento adecuado, era el tiempo adecuado, era el momento de Dios. Y esto significa que no fue derramado en cualquier tiempo, es decir, en cualquier tiempo Cronos, sino que fue en el tiempo preciso, en el Kairos. En ese tiempo fue derramado, el que Dios había decidido para cumplir la promesa de que Él iba a dotar a sus seguidores con un poder especial para poder cumplir la misión. Era en el tiempo de Dios, en el Kairos de Dios. ¿Cuál es la importancia de Pentecostés? Pentecostés es tan importante a la fe cristiana como la muerte y como la resurrección de Cristo. Si la obra de Cristo en la cruz y la tumba vacía constituyen el aspecto histórico de la redención, la manifestación del Espíritu Santo constituye el aspecto experiencial más importante de la obra de Jesucristo. Es decir, que la obra de Jesucristo continúa a través de la acción del Espíritu Santo. Porque si Jesús hubiera resucitado, que fue lo que nos da a nosotros la esperanza de una vida nueva, la esperanza de un futuro para nosotros a través de la resurrección de Jesucristo, pero nos hubiera dejado solos, el Evangelio se hubiera terminado, la historia lo hubiera acabado. Fue la acción del Espíritu Santo lo que ha mantenido hasta hoy nuestra creencia y nuestra fe en Jesucristo. Es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces, Pentecostés representa el poder redentor de la cruz y de la resurrección hecho real en la experiencia actual de los seres humanos. Es a través de Pentecostés, a través de ese momento Kairos de Dios, que hoy nosotros podemos tener la experiencia vívida dentro de nosotros de la acción de Jesús. Y el Espíritu Santo no viene a tomar un lugar de un Cristo ausente, sino viene a hacer a Cristo real en la vida de nosotros. Hoy podemos sentir al Señor a través de la acción del Espíritu Santo. Tengo una experiencia en mi vida muy linda. Hace un tiempo atrás, y fue en esta iglesia, fue en este lugar, cuando todavía estaba solamente la primera parte del auditorio. Un día vengo cargado por diferentes cosas
Era un lunes de oración. Y yo vengo agobiado, vengo cargado, y me siento allá atrás, exactamente en la última fila, en la última silla de esta fila. Me siento allá atrás y está alguien orando, no sé quién estaba ministrando, pero estaban adorando, orando. Y yo me inclino en la silla y le digo: Dios, yo necesito sentir que tú estás aquí. Yo necesito sentir que tú estás aquí. Yo oigo los cantos, yo oigo las oraciones, me gusta lo que escucho, pero necesito sentir tu presencia. Y estoy agachado allí en mi silla, sentado, cuando de pronto alguien pone sus dos manos sobre mis hombros. Eran unas manos tan pesadas, que apretaban mis hombros, pero que no dolía. Eran suaves. Era como poner una esponja, pero que pesa. Y ¿saben una cosa? Mi mente humana me dijo: abre los ojos para que sepas quién es después. Y mi espíritu me dijo: no se te ocurra abrir los ojos. Y yo supe que era el Señor. Yo se lo pedí y Él me contestó. No sé si nunca supe si alguien puso sus manos sobre mis hombros, pero sí sé que Dios me respondió. Esto es la manifestación del Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros, Él está en nosotros. Ya no es una experiencia afuera, es una experiencia adentro. Y aquellos que le entregamos nuestro corazón a Jesucristo y que hemos entregado nuestra vida a Él y pedimos que Él tome el control de nuestra vida, podemos experimentar esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando llegue un momento de necesidad, un momento de tristeza, un momento de angustia, un momento que no sabemos qué hacer, si nos acordamos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, cerraremos nuestros ojos y diremos: Dios, por favor, abrázame, te necesito que me abraces. Muchas veces, estando en una administración, Dios me ha enviado a abrazar a alguna persona, Dios me ha enviado a poner mi mano sobre otra persona, y ese es el Espíritu Santo. Yo sé que cada uno de nosotros en su vida puede haber experimentado en algún momento esa acción del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo decía: no viene a tomar un lugar de un Cristo ausente, viene a hacerlo real en nosotros. Tampoco es Cristo y el Espíritu Santo, sino Cristo conocido y manifestado por el Espíritu Santo. ¿Ves? No podemos desasociar o separar la acción de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Es Cristo en el Espíritu Santo actuando en nosotros. Otro comentarista llamado Frederick Dale Brunner dice: el párrafo inicial de Hechos, los versículos del 1 al 5, ha establecido los términos normativos por los cuales el Espíritu Santo debe ser entendido en el resto del libro. Este párrafo es el léxico del Espíritu en Hechos. Así como la oración inicial unió al Espíritu Santo con la obra de Jesús, de igual modo el párrafo inicial viste al Espíritu con su nombre propio. La promesa: el Espíritu Santo es incluso en el comienzo mismo la manera de Jesús de obrar en la iglesia. Y la iglesia lo recibirá a Él libre, inclusiva e indicativamente como una promesa. El Espíritu Santo vino como la promesa que Jesús había hecho. Era Jesús en la obra del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las manifestaciones de Pentecostés? En Hechos 2, los versos del 1 al 4, Lucas apunta cuidadosamente la variedad y la diversidad del carácter de estas manifestaciones. ¿Alguien tiene Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4 que nos lo pueda leer? El primero que lo tenga, levanta la mano. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Eso tuvo que haber sido un momento extraordinario.
Todas fueron señales tangibles y visibles del Espíritu Santo. O sea, fueron señales que ellos pudieron ver y pudieron escuchar. Dice allí que el Espíritu se manifestó como un viento o como un aliento. Esto significa el poder, como el de una tempestad. Fue una señal audible de la presencia del Espíritu. Y el sonido debe haber sido un sonido terrible. ¿Sabe que el Espíritu Santo se manifiesta en sonidos a veces? Hace muchos años, era una época gloriosa por allá del año 85, 86. En el templo bíblico en San José nos reuníamos cerca de 500, 600 pastores todos los lunes. Lastimosamente eso se perdió. Pero todos los lunes nos reuníamos allí. Y habían tiempos gloriosos. Un día invitaron a un cantante, vino a ministrarnos con la guitarra, solo la guitarra, él y la guitarra nada más. Se llamaba Vin Soto. Vin Soto vino y se paró en la tarima del templo bíblico, tomó su guitarra, empezó a tocar. Era glorioso como él tocaba esa guitarra. Pero cuando él empezó a cantar, había un coro de lo más increíble que yo he escuchado en mi vida, pero era un coro, no sé cuántas voces, no sé cuántas pudieron haber convocado para ese coro. Y entonces cuando él cantaba, ese coro atrás sonaba y era una cosa que te elevó a una presencia, y fue un tiempo glorioso de una presencia de Dios en ese lugar. Todos lloramos, nos arrodillamos, oramos, fue un tiempo riquísimo. Cuando terminó, yo me acerqué a Vin al final y le dije: hermano, necesito pedirle un favor muy especial. Él era una persona muy accesible, muy lindo. Y me dice: lo que tú pidas, hermano, necesito que me des una copia de esa pista de Los Ángeles que tenías cantando atrás. Porque yo quisiera hacer algún programa en la radio y tener eso de fondo. Y me dice: hermano, yo solo tenía mi guitarra, no hay pista. No hubo pista. Eran ángeles, eran las voces angelicales cantando detrás. ¿Por qué? Porque allá estaba la unción del Espíritu Santo, y cuando la unción del Espíritu Santo está, hay manifestaciones. Esto es algo que hemos perdido con los años. La iglesia se ha vuelto una iglesia profesional y pocas veces le damos oportunidad y acción al Espíritu Santo, pero Él sigue estando presente y Él sigue anhelando que nosotros le demos el lugar que le corresponde en la iglesia. Jesús había ilustrado esto del viento en Juan capítulo 3 verso 8. Jesús dijo: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Esto lo experimentó la iglesia neotestamentaria. Esos que estaban reunidos allí en Pentecostés experimentaron esto. No sabían de dónde venía, pero lo escucharon, sintieron la vibración de los sonidos, lo sintieron. Otra manifestación del Espíritu es como fuego. Esa señal fue visual. Fueron como lenguas de fuego repartidas sobre ellos. Juan el Bautista, según Lucas 3:16, dijo: Él, el Mesías, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto simboliza juicio y purificación. Era el testimonio ardiente de los creyentes, de los discípulos. El fuego indica la necesidad de que cada persona que quiere ser usada por Dios para la evangelización mundial experimente su poder, viva su presencia y se caracterice por la santidad. El fuego simboliza santidad. Por eso necesitamos aprender acerca de la santidad. Creo que por esto el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón empezar esta serie que empecé esta semana acerca de la santidad. Necesitamos volver a la santidad. Porque la verdad, mis amados hermanos, es que nos hemos, como lo dije antes, ido profesionalizando en la iglesia. Y nos hemos convertido en cristianos light. Lastimosamente, todos entramos dentro de esa categoría. Necesitamos volver
nuestro corazón a Dios y permitir que el Espíritu Santo vuelva a actuar en nosotros, a través de nosotros, dentro de nosotros y llevando el mensaje de Jesucristo a otros a través de su acción. Pero necesitamos volver a llorar ante su presencia. Yo pregunto, y es una pregunta que me la hago aquí a mí mismo: ¿cuántos de nosotros hace tiempo que no caemos de rodillas frente al Señor y lloramos ante su presencia? Yo he experimentado eso en mi vida muchas veces y soy honesto, hace rato no lo experimento. Necesitamos volver a llorar ante su presencia. Y no es una manifestación para que la gente nos vea. El Espíritu no está buscando protagonismo. Usted verá personas en las iglesias y hay personas que hacen ciertas actividades, ciertas formas, usan ciertos elementos para que la gente los vea. Eso no es lo que busca el Espíritu. Él quiere un corazón contrito y humillado, un corazón derretido ante Él. Esto es lo que está buscando el Señor. Y la iglesia hoy necesita volver al corazón de esta forma, a derretirse ante la presencia del Espíritu, no para que nadie lo vea. Porque en el momento en que una persona hace las cosas para que lo vean, desvirtúa la acción del Espíritu Santo. Esto fue lo que pasó con la iglesia hace muchos años atrás, hace 30 años atrás. Alguien dijo, no sé a quién se le ocurrió, pero dijo: el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Entonces todo el mundo hablaba en lenguas y eran un montón de hipócritas, haciendo sonidos que no entendían y que no sabían lo que estaba pasando. No era eso lo que quería el Espíritu Santo. ¿De qué le sirve al Espíritu Santo que una persona enrede la lengua y hable un idioma que nadie entiende? Lo que el Espíritu Santo quiere es una vivencia. Es la vivencia interna, no externa. No es tanto la manifestación pública que la gente lo vea. Porque llegó el momento en que la gente decía: wow, esa persona sí es espiritual, porque vea cómo habla en lenguas. Me acuerdo una señora que conocí yo en la primera iglesia que yo pastoreé. Esta señora llegó a nuestra iglesia, era una iglesia bautista. En la iglesia bautista nadie hablaba lenguas. Ella venía de una iglesia pentecostal. Ahora, el que nadie hablara en lenguas no quiere decir que teníamos problemas con las lenguas. Yo lo he aclarado muchas veces. Pero ella venía de una iglesia pentecostal y entonces ella estaba en los cultos y estaba adorando al Señor y todo el mundo estaba adorando y cantando, y ella de vez en cuando soltaba un poco de retahila. Salta la baranda, todo lo demás. Ella soltaba un poco de retahila. Era su estilo, no teníamos ningún problema, ningún conflicto con eso. Pero ella a sí misma se hacía ver como una persona muy espiritual. De hecho, tenía todas las características: vestido largo hasta el fondo, con mangas largas aquí, cuello tortuga, sin peinar, sin nada de maquillaje, oliendo feo. Todas las características de una persona muy santa. En la iglesia era una persona de las que oraba y oraba en voz alta para que todo el mundo escuchara su voz. Un buen día yo vengo en el barrio, andaba donde mis suegros, y viene ella que andaba comprando pan y están unos chiquillos jugando bola en la calle. Y un chiquillo tira la bola y se la pega. Y se vuelve la señora y le pega un madrazo al chiquillo. Todas las lenguas se le cayeron a ella. Porque no es una cuestión externa. La acción del Espíritu Santo en la vida de las personas es interno. Se manifiesta externamente, pero es interno. Y les digo algo: nadie puede engañar al Espíritu Santo. Yo puedo tener la apariencia de piedad. Yo sé, ustedes me ven ahí y dicen: qué bárbaro, ¿cómo hace? Algunos, los más santos, verán la aureola que tengo arriba. ¿Cuántos la pueden ver? Levanten la mano los que la pueden ver. Ve, aquí hay uno, dos que la pueden ver. Son espirituales de verdad. Son santos de verdad. Porque los carnales no lo pueden ver. ¿Cuántos ven la sombra que tengo atrás, luminosa? Si fueran manifestaciones así, seguro nos ponemos un neón atrás para que se vea. Como la cruz. Pero no es eso. La tercera manifestación fue diferentes lenguas. Esta señal fue una señal oral y revive las palabras registradas en Juan capítulo 14 y verso 12. Dice Juan 14:12: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.
fueron mayores las cosas que la iglesia neotestamentaria tenía por hacer, porque era la comisión que Jesucristo había dado. Llenos del Espíritu Santo, los discípulos del aposento alto pudieron predicarle a una variedad de personas en sus propios idiomas y al mismo tiempo, cosa que jamás Jesús hizo en su ministerio terrenal. Jesús reunió multitudes y las multitudes que se reunían con Jesús le entendían en su propio idioma y Jesús les hablaba en su propio idioma. Pero no vemos en los evangelios que en algún momento Jesús haya predicado y que gente de otras naciones que escuchaban hubieran entendido el mensaje de Jesús en su propio idioma, en su propia lengua. Pero la iglesia neotestamentaria lo hizo, los discípulos lo hicieron. Ahora, Pedro con costos hablaba el arameo, pero en esta habló en inglés y en francés y en alemán, o en los idiomas que hubiera en ese tiempo, ¿verdad? Eso fue lo extraordinario de la manifestación del Espíritu Santo y nadie estaba haciendo alarde de nada. Yo digo, qué maravilloso es que ellos estaban hablando en el griego koiné probablemente, o en el arameo que pudieran hablar, creo que era el griego koiné el que hablaban, que ellos estuvieran hablando en griego, pero que la persona que hablaba en un idioma de otro sector del mundo lo escuchara como si estuviera hablando su idioma. Decía, wow, ¿a qué escuela habrá ido a aprender? Porque lo habla perfecto. Era el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, en el aposento alto, ellos predicaron el mensaje y toda la gente que estaba, todos los prosélitos que estaban en Jerusalén, que venían a la fiesta, a celebrar la fiesta, escucharon el mensaje en su propio idioma y en su propia lengua. ¿Cuáles fueron los efectos de Pentecostés? En Hechos capítulo 2, versos del 14 al 40, tampoco lo vamos a leer porque son muchos versos, pero como les dije, lean todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Lucas detalla algunas de las manifestaciones sobrenaturales de la experiencia vivida en aquel tiempo. Uno de los más llamativos fue el fenómeno de las lenguas. Los discípulos fueron capaces de hablar en otros idiomas, en otros dialectos desconocidos para ellos, para comunicar el mensaje a la multitud y a los visitantes en Jerusalén con motivo de la fiesta. Hechos capítulo 2, alguien que pueda buscarse los versos del 9 al 11. Del 9 al 11, Hechos capítulo 2, y otro que busque Hechos 2, del 12 al 15. Primero, Hechos 2, del 9 al 11. ¿Quién lo tiene? Les dije que tengan la Biblia abierta en el libro de los Hechos. 2, del 9 al 11. Ya. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vea qué maravilla, ahí está claro. Cuando yo me convierto al Señor, yo les he contado que mi pastor me dijo que yo no tenía el Espíritu Santo porque no hablaba en lenguas. Y uno de los pasajes que me sacó fue este, de Hechos capítulo 2, versos del 9 al 11. Y me dijo que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, era muy claro que la primera manifestación de una persona llena del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Y entonces, como ya yo había estudiado el tema, yo le dije sí, pero le voy a contar cuáles son las lenguas que hablaron. Y ahí están todas las lenguas que hablaron, los países a los que pertenecían, los dialectos que estaban hablando. Esto no fueron lenguas espirituales, no es el tema que voy a tratar en esta vez. Hay lenguas espirituales y hay lenguas angelicales, hay de las dos. Estas eran lenguas normales, fueron idiomas que fueron hablados por ellos sin que ellos tuvieran ninguna forma de hacerlo por su propia cuenta. Fue el Espíritu Santo a través de ellos, pero eran idiomas, no eran lenguas angelicales, no eran el salta la baranda, no, era de verdad lenguas de verdad. Ahora, Hechos 2, del 12 al 15. Del 12 al 15. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
porque éstos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La primera acción del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue el don de lenguas, de idiomas, para comunicar el mensaje. Pero ¿cuál fue la segunda acción de acuerdo a este pasaje? Aunque la gente los trató de borrachos, lo que les dio fue el poder y la autoridad para pararse frente a la gente. Y Pedro se paró y dijo: señores, estos no están borrachos. Y con denuedo empezó a hablar la palabra de Dios. O sea que la segunda acción del Espíritu Santo, según Hechos 2, 12 al 15, fue el valor para hacer frente al compromiso de predicar el Evangelio, y que ya no tuvieran miedo ni a las autoridades ni a nadie, sino que empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Hasta antes de esto, los discípulos se escondían, se reunían en cuevas, en cavernas, pero aquí perdieron el miedo porque el Espíritu Santo les dio la autoridad y les dio el poder para hablar con el poder que tenían ahora, que era el poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida no solo nos ayuda a que podamos compartir el mensaje con muchas personas, sino que nos da el poder y nos da la autoridad y nos quita el miedo para poder compartir la palabra. Por otro lado, la llenura del Espíritu y los efectos en los discípulos destacan la gracia puesta en operación a través del Espíritu Santo. Y esto quedó reflejado en dos acciones que desde entonces han sido la clave de la vida y el testimonio de la iglesia para cumplir la misión: la proclamación del Evangelio del Reino y el bautismo de los creyentes. Son dos manifestaciones que han sido clave. Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión que Jesucristo dejó, dijo: vayan, hagan discípulos en todas las naciones, y seguido, ¿qué dijo que hicieran? Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son dos acciones que ya habían sido dichas por Jesús, que la iglesia empezó a hacer. Y usted lee el libro de los Hechos, y le digo, dese la tarea de leer el libro de los Hechos, y ojalá desde el principio, para que se dé cuenta de esto, esta manifestación, estos efectos de Pentecostés sobre la iglesia. Y voy a llegar hasta el texto que sigue, y vamos a continuar este tema, si Dios quiere, la próxima semana. El mensaje de Pentecostés. La síntesis del discurso de Pedro, que Lucas presenta en los versos del 14 hasta el 40, representa los contenidos de lo que todo el grupo de incipientes cristianos comunicó a la multitud reunida. El mensaje de Pedro, en él encontramos todo el Evangelio en esencia. Pedro demuestra una nueva comprensión de Jesús que no había tenido antes, aún en su tiempo de peregrinaje con Jesús. Pedro, a través de la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se reveló a través de Pedro. Y usted escucha hablar a este Pedro de este capítulo 2 del libro de los Hechos, y es un Pedro muy diferente al Pedro que caminó con Jesús, al Pedro impulsivo, aquel Pedro que lo negó, aquel Pedro que se sentía avergonzado. Este Pedro es un nuevo Pedro, que hace la diferencia del Pedro anterior al Pedro de ahora, que hace la diferencia del Pedro que estaba escondido en la casa y que se escondían y cerraban las puertas por miedo a que los vinieran a buscar para apresarlos, que hace la diferencia un Pedro que se para en medio de una multitud y con denuedo y sin problemas habla y dice todo lo que tiene que decir. La diferencia la hace el Espíritu Santo en la vida de Pedro. Esto es lo que hace la diferencia. El mensaje de Pedro, y en este mensaje hay 4 puntos principales. Los grandes días que los profetas prometieron por fin han llegado. La nueva edad mesiánica ha amanecido. Según Pedro, las profecías se cumplieron en Jesús. Hechos capítulo 16, verso 21. Si alguien lo tiene allí, que lo pueda buscar. Hechos 16, 21. Capítulo 2, versos 16 al 21. ¿Quién lo tiene? Aquí está. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu,
y aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muy bien. Si usted lee el capítulo 2 de Joel, los versos del 28 hasta el 32, prácticamente dice lo mismo, porque lo que está haciendo Pedro es una referencia a Joel. Ahora, en este texto de Joel, y no lo vamos a ver nosotros ahora, hay dos referencias. Una tiene que ver con lo que iba a suceder en Pentecostés y otra tiene que ver con lo que sucederá al final de los tiempos. ¿Qué decía Joel? Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Joel tiene que ver con la manifestación de que sucedió en Pentecostés, pero también tiene que ver, recordemos que, y esto es algo que en algún momento también lo he enseñado, la Biblia tiene una connotación de algo que va a suceder en un momento específico, pero algo que también podrá suceder luego. Es decir, hay como un ciclo que se cumple, y cuando el ciclo se cumple, se vuelve a cumplir aquella situación. Hay eventos de la palabra que ya se cumplieron, pero que se volverán a cumplir. Hay cosas que fueron profetizadas que se dieron, pero se volverán a dar. Y llegará el momento en que se cumpla cuando la palabra de Dios habla del día del Señor. El día del Señor dice que es un día grande y temible o terrible. Y todo el que invoca al Señor escapará con vida. Vamos a dejarlo hasta acá para tener la idea completa y poder empezar la próxima semana, si Dios nos lo permite, con lo siguiente del libro de los Hechos. Creo que por lo menos el libro de los Hechos nos va a llevar unas 2 o 3 lecciones para poder tener todo el panorama completo. Así que vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Señor y Padre Celestial, te damos gracias esta noche por lo que el Espíritu Santo ha permitido que nosotros conozcamos, por lo que nos habla tu palabra, por lo que nos muestra tu palabra, por este extraordinario libro que dejaste, Señor, para que nosotros conozcamos todo lo que tú querías que nosotros conociéramos. Permítanos de verdad, Señor, acercarnos a tu palabra con un corazón sincero y dispuesto a aprender, con un corazón humilde, entendiendo que no nos hace falta más conocimiento, nos hace falta acción del Espíritu en nuestra vida. Que no queremos convertirnos en hombres sabios para que el mundo nos vea. Queremos tener el entendimiento suficiente para saber cuál es tu voluntad para nosotros. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de los que hoy han puesto atención a esta enseñanza, y te pido, Dios, que nos hables, que nos sigas hablando a través de tu palabra, que podamos seguir aprendiendo a través de ella, que seamos desafiados, Señor, a cada día buscar más tu presencia y acercarnos más a ti. Que seamos invitados constantemente como lo somos siempre, pero que pongamos atención a ello, a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo necesitamos que el Espíritu Santo nos siga guiando y ser nosotros receptivos a sus palabras y ser nosotros no oidores olvidadizos, sino poner en práctica cada una de las palabras? Te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares, los que salimos de este lugar, que bendiga la vida de aquellos que nos escucharon y que nos miraron a través de la página web, y todos aquellos que en algún momento escucharán esta enseñanza. Te damos gracias, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios me lo siga bendiciendo.